Qué lindo este tiempo, qué raro igual, ¿no? No sé, cuando uno está acostumbrado, y no porque acostumbrado es una palabra que parece que suena a rutina, ¿no? Costumbre, rutina. Pero cuando uno está ahí muy cerca en mi caso, del esposo, y el esposo no está, es como esto, ¿no? Me imagino la sensación de el esposo está por llegar, nos estamos preparando. Amén, las mujeres. Amén. Porque hay como algo que se percibe y uno se siente, en mi caso, la plenitud, y Jesús lo llena todo en todo. Pero no ha sido fácil, y el Señor igualmente en cada uno de nuestros pasos nos fortalece, pero sabemos que el Señor está haciendo una obra tremenda en la vida de los varones. Amén. Así que gracias a las esposas que gentilmente han dispuesto esos días para que los esposos puedan pasar, para que los jóvenes puedan ir. Gracias porque algunos hicieron esfuerzos para que ellos también pudieran estar allí. ¿Qué les parece si oramos al Señor en esta mañana para poder recibir su palabra? Amén. Padre, te damos gracias. Bendito Dios, gracias en esta mañana. Te damos por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana hemos orado para que seas tú el que gobierne y direccione todas las cosas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sujetamos todo pensamiento y lo llevamos cautivo en obediencia a Cristo Jesús. Señor, en esta mañana te pedimos que sea tu palabra la que esté llenando nuestros corazones, que sea tu palabra la que esté hablando a nuestra mente. Abre el entendimiento, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, y ayúdanos a escucharte, ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Padre, en esta mañana someto todos mis pensamientos y mis emociones bajo tu gobierno, Espíritu Santo, llevando cada uno de los pensamientos cautivos en obediencia a ti, Jesucristo. Y te doy gracias por la oportunidad y el privilegio de venir y soltar aquella palabra que hablaste primeramente a mi corazón. Te doy gracias. Y todo esto, una vez más, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios por ese amén. ¿Cómo anima esos aménes? Bueno, muy bien. En esta mañana, el mensaje ha sido titulado Probando nuestra confianza. Y en este tiempo donde estamos buscando la guía del Señor con mayor intensidad, y es un tiempo donde integralmente el Espíritu Santo está tratando en muchos casos con el tema de la confianza, es importante para nosotros tener en claro, si estás anotando, la palabra confianza. En esta mañana, esa palabra es una palabra que tiene que resonar en nuestros corazones y tiene que impregnarse a través de lo que el Espíritu Santo va a querer soltar por medio de su palabra. Nosotros militamos en un reino eterno, ¿no es cierto? Amén. Pero es un reino donde Hebreos 11:1 dice, cuando declara la palabra, que la fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando empecé a acercarme más a los conceptos de la confianza, de pronto buscando en los términos allí en las ciencias sociales, por ejemplo, sociología, también en psicología social, uno puede ver que se define la confianza como la creencia en que una persona o un grupo será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación. También la confianza
se ve reforzada por los valores, pero también por las acciones. Cuando hablamos de confianza, tenemos que hablar de acción. Amén. No hay confianza sin acción. Hay un ejercicio muy lindo, yo no sé si alguno lo hizo, por ahí voy a decirle a alguien que pase acá al frente. No sé, ¿alguno ha hecho un ejercicio de confianza? Levánteme la mano el que en algún grupo, en algún momento hizo un ejercicio acerca de la confianza. Silvia, solo Silvia, Valeria, Vicky, Anto, mi amada. Bien, a ver, simplemente dejo, ¿qué tipo de ejercicio era? Vicky. Wow. Gracias, Vicky. Ese es un ejercicio de confianza. Y ahí vemos que hay una acción. La persona tiene que irse hacia atrás, muchas veces con los ojos cerrados, y tiene que esperar que el que esté de ese lado lo vaya a sostener. Muchas veces vemos que las personas van hacia atrás y empiezan. O ven los bracitos flaquitos y de pronto dicen, yo no sé si va a soportar ese peso, ¿no es cierto? Pero hablamos de confianza, acción y valores. Ahora, hay otros significados que podemos encontrar donde dice que hay una esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea que funcione de una forma determinada o en que otra persona actúe como ella desea. Por ejemplo, yo tengo plena confianza en tu capacidad, Valeria. O seguridad especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. En esta mañana nos vamos a centrar en la historia de un rey. ¿A quién le gustan las historias? Levánteme la mano. A mí me encantan las historias. ¿Alguien es profesor de historia en este lugar? No. Qué lindo que la historia en la palabra de Dios nos va llevando a un relato que nos va enseñando cosas que el Padre quiere contarnos, ¿no es cierto? Vamos a ir a Segunda de Reyes, esto es en el Antiguo Testamento, capítulo 18, versículos del 1 al 3. Y yo le voy a pedir a usted, hermano mío, que me tenga paciencia. No seré yo la experta en algunas cosas, pero sí creo que Dios, a partir de su palabra, va a hablar a su corazón de una manera muy concreta y práctica. Amén. Eso es lo que realmente esperamos en esta mañana. Bien, vamos a ir trabajando en algunas partes de la palabra y cuando nos situamos en esta historia de Segunda de Reyes, nos vamos a encontrar con la historia de un rey cuyo nombre es Ezequías. Así que puedes anotar ahí, si estás anotando, rey Ezequías. Y en esta palabra vemos que este rey reinó durante 29 años. Y dice así, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años. ¿Cuántos años tenía Ezequías cuando comenzó a reinar? 25 años. Y hay aún reyes más jóvenes. Pero este empezó a reinar 25 años, de 25 años. Y reinó en Jerusalén 29 años. Fíjense aquí, dice, el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Subraya ahí el nombre de su madre, fue Abi. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová,
conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Por lo general, se supone que este rey Ezequías reinó en los años, voy a dar datos históricos para los que realmente les interesa, y por ahí para anotarlos, en los años 715, 686 antes de Cristo. Otros dicen que fue en el 726, del 697 antes de Cristo. Pero fue el reinado en un periodo cuando el reino de Israel en el norte fue llevado en cautiverio por los asirios debido a su idolatría. El reino asirio los lleva cautivo. Era un tiempo muy abrumador de una forma política, espiritualmente, algo parecido tal vez en este tiempo. Pero es muy interesante que nosotros vamos a ver la historia de Ezequías en el libro de Segunda de Reyes y también en el libro de Crónicas, pero se narran cosas diferentes. Por ejemplo, en el libro de Reyes se ve más las reformas políticas, morales, que fue llevada a cabo por Ezequías, mientras que en el segundo libro de Crónicas vamos a ver lo que él restaura. Por ejemplo, restaura el culto, restaura la celebración de la Pascua. Eso, por ejemplo, no se menciona en la Segunda de Reyes. Ahora, estos datos son importantes porque cuando salgas de aquí esta mañana, el deseo es que puedas conocer más acerca de la historia de este rey y que tengas también ese deseo de ir a la palabra y escudriñarla, que puedas situarte en esta historia y ver el origen, el contexto, porque siempre cuando escudriñamos y estudiamos la palabra de Dios, tenemos que tener en claro el contexto, porque si no, podemos hacer interpretaciones erróneas si no tenemos en claro el contexto en el cual se está situando la historia. Por eso es importante llevar a cabo ese estudio en profundidad. Amén. Pero en esta mañana también vuelvo a repetir, ¿cómo podemos conectar esta historia con estos tiempos actuales? Ezequías se enfrentaba a un desafío. Y es un desafío al cual vos y yo estamos en este tiempo llamados a tomar. Amén. Dicen amén y no saben cuál es el desafío. Pero es un desafío porque estamos en el tiempo de los últimos tiempos. Amén. Y lo que estaba pasando en ese tiempo estaba tan complicado, tan convulsionado, que era necesario empezar a levantar voces con claridad de propósito y entendimiento, como se levantó la voz de Ezequías en ese tiempo. Amén. Vos estás llamado a ser una voz en este tiempo para ser sal y luz en este tiempo donde todos estamos escuchando noticias que hablan de que son los últimos tiempos, pero que hoy salgamos de acá con el entendimiento de que hay palabra de Dios y hay un espíritu de poder que opera en cada uno de nosotros. Amén. Ahora, vamos a ir adentrándonos un poco más. Hay algo que es importante y yo quiero que lo veamos juntos. El entorno de este rey. Miren, Ezequías era hijo de un rey muy malvado. Su papá, si lo quieres anotar ahí, terrenal, se llamaba Acaz. Y fue el rey más perverso, corrupto que pudo haber. No vamos a leer lo que hizo Acaz, eso te lo dejo de tarea. Pero su padre era sumamente cruel y muy impío. Y era casi impensable que un chico que se estaba preparando para rey pudiera tener una formación espiritual en ese entorno. Pero miren,
hay una cosa muy interesante que yo les hice anotar ahí en el versículo al principio. Y fue cuando la Biblia menciona a la madre, es porque hay algo importante en esa mujer. La madre de Ezequías, llamada Abí, significa mi padre es Dios. Ese era el nombre que le habían puesto a Abí, la madre de Ezequías. Y el padre de Abí, Zacarías, el Señor se acuerda, es el nombre, significado. Así que en esta historia y en este entorno parece sugerir que cuando hay una madre que tiene a Dios como su padre, a pesar de la influencia del rey Acaz, fue llevado Ezequías a un camino recto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, vamos ahí en Segunda de Reyes al versículo 5. Dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, y subraya ahí, ¿en dónde puso Ezequías su esperanza? En el Dios de Israel. Ni después, ni antes de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué? Porque Ezequías confió en Dios. Y ahí pone Ezequías igual confianza en Dios. Sin embargo, no vamos a desconocer que cuando un niño nace en un entorno familiar, hay matrices de aprendizaje. Todo lo que hay en un niño, y lo hablábamos con Silvia hace poco, de los 0 a los 3 años queda impregnado en su psiquis. Desde el momento 0 de la concepción hasta los 3 años, queda impregnado en ese niño todo lo que pasa en su entorno. Y todo lo que el niño aprende en su seno familiar es lo que lo forma o lo deforma. Cuánta responsabilidad tenemos nosotros como padres de ver qué estamos haciendo en la vida de nuestros hijos y cómo los estamos educando. Esas imágenes que seguramente Ezequías veía de su padre, aberrantes, quemando incienso a los dioses falsos, entregando las ofrendas a los ídolos, al paganismo, eso estaba viviendo Ezequías, seguramente en el entorno de su familia. Y ahí vemos que en el mismo pasaje donde nos habla de Abí, nos dice que el padre de Ezequías era David. Entonces uno dice, Señor, ¿cómo es posible? ¿No era el padre Acaz? ¿Por qué dice el padre David? Porque él venía de una genealogía y entendemos que había un referente espiritual en la vida de Ezequías, que ya no era el padre que, si bien, y ahora lo vamos a ver, tuvo mucha influencia en donde él tuvo que operar como rey, habían referentes espirituales donde Ezequías podía poner sus ojos. Recordemos que el profeta Isaías también pertenece a ese tiempo.
Así que había palabra profética, así que estaba el profeta Isaías también como referente de este rey. Con lo cual, qué importante que es tener referentes espirituales, amén. A vos, mujer, a la que viene con sus hijos y tal vez su marido es inconverso, aquella que quizás camina en los caminos del Señor y de pronto la lucha es muy pesada. En esta mañana quiero decirte que hay esperanza para tu prole, que hay esperanza para nuestros hijos, que ellos van a poder ver referentes espirituales. Y a vos, varón, que en esta mañana me escuchás, vos podés ser un referente espiritual para muchos niños y jóvenes que en este tiempo el Señor está poniendo, rodeando tu vida. Gloria a Dios. El joven Ezequías tuvo un ejemplo. El joven Ezequías pudo orientarse, pudo medirse y de hecho lo hizo. Tenía a dónde poner también su mirada. Ahora, Segunda de Reyes, ahí en el 18:3, vuelvo a repetir, te dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Es importante, justamente, tener en este pasaje, cuando vemos que esta historia que nos narra la vida de Ezequías, y acá en el capítulo Segunda de Reyes, avanzamos un poquito en el versículo 4. Vamos de atrás y vamos para adelante. Fíjense, cuando hablamos de confianza, ¿dónde está la acción? Y vamos a leer juntos. Dice, Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Tremendo esto, tremendo. Esa serpiente que en Moisés había servido para levantar y que decía, todos iban a mirar a esa serpiente e iban a quedar sanos porque no iba a picarlos las serpientes que estaban como la plaga, era la imagen de Cristo Jesús. Pero ellos agarraron ese símbolo y lo empezaron a idolatrar. Ezequías entendió que no hay nada por encima de Dios. Tradiciones, de hombres estaban idolatrando. Y miren una cosa, que cuando lo sagrado lleva a la profanación, eso es un Nehustán. Cuando yo pongo una cosa sagrada por encima de Dios, de la relación personal con el Cristo, con el Dios viviente, ahí estoy entrando en una profanación. ¿Cuál es tu Nehustán? ¿En dónde estás poniendo tu confianza? ¿En tu trabajo? ¿En dónde estás poniendo tu confianza? ¿O tu esperanza? Cualquier cosa que nosotros ponemos por encima de Dios o entre nosotros y Dios pasa a ser el Nehustán. ¿Qué puede ser un Nehustán? El dinero puede ser un Nehustán. Dios me bendice. El Dios proveedor me da el recurso y yo adoro el dinero. Yo me postro ante el Dios Mamón.
Ustedes sabían que Mamón se adoraba y hoy por hoy representa todo lo que tiene que ver con lo económico. La religión es un Nejustán. El hombre en quien yo pongo mi confianza es un Nejustán. La política, donde yo espero que pase algo, que el país se arregle, que las cosas surjan de esta o de otra manera, es un Nejustán. Tu esposo puede ser el Nejustán, tu esposa, tu hijo. Todo aquello que pones por encima de Dios, donde depositas tu confianza, eso es lo que te aparta de Dios y eso es un ídolo en el corazón. Y ahí vemos entonces que Ezequías, al poner su confianza en Dios, accionó. ¿Cómo accionó? Confiaba en Dios, por lo tanto, quitó. Esto no va más, sale de acá. Chao. Yo acciono, yo quito, yo saco, quito. Quebró las imágenes, cortó los símbolos, despedazó la serpiente de bronce y dice que se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Ustedes saben que Asiria en ese momento representaba todo lo que venía poderosamente en contra del pueblo de Dios. Y Ezequías en ese tiempo estaba viendo lo que estaba pasando, no era un negador, sabía muy bien lo que estaba pasando, pero él confiaba en su Dios. Vamos a ver ahí, vamos a Segunda de Crónicas, te voy a llevar ahí a Segunda de Crónicas, versículo 32. Del 1 al 23. Porque cuenta la misma historia, solo que es en el otro libro. Amén. Y fíjense qué interesante. 32:1. ¿Qué dice? ¿Lo encontraron? Me dicen amén. No me digan que se perdieron. ¿Se perdieron? ¿Me siguen? Amén, amén. Bien. Dice la palabra de Dios, después de estas cosas, ¿qué cosas? Después de que quitó, después de que quebró, después de que cortó, después de que renunció, después de que ya no sirvió. Dice que después de estas cosas y de esta fidelidad de Ezequías, vino Sennacherib. Wow. Así que vos sos muy fiel. Así que cortaste con ese paganismo de tu familia. Así que quitaste todas las estampitas. Ay, te sacaste la cintita roja. Uy. Así que ya no vas más al curandero de la esquina. Así que ya no consultas más al tarot, a la astrología. Así que ya los domingos no trabajás porque vas al culto. Así que sos muy fiel. Wow. Entonces se levantó Sennacherib. Abro la heladera, como me decía la hermana ayer. Una hermana, no digo quién. No había nada, cuentan 0. El Señor va a proveer. Pero ahí se levanta Sennacherib.
Así que tu heladera está vacía. ¡Wow! Después de semejante fidelidad, Ezequías. Así que después de quebrar y de ser bien impetuoso, y yo corto imágenes y quiebro y quito y saco, ahora viene Sennacherib. Y ustedes saben que la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales que operan en las regiones celestes. Principados. ¿Y saben qué son principados? Ideologías y pensamientos. El diablo va a atacar tu mente. El diablo viene por todo. Ya tu alma está guardada en Cristo Jesús. Amén. Pero tu mente es el campo de batalla. Y el diablo, y acá vemos la figura de Sennacherib, se levanta y dice, ¿qué hizo Ezequías? Levantó la adoración al verdadero Padre. ¿Qué hizo Ezequías? Se opuso a lo que su padre terrenal había hecho durante todo ese tiempo y dijo, no, yo pongo un límite acá. En este reinado ya no va a ser así. Él adoraba eso, yo no lo voy a hacer. Puso un freno y restauró la verdadera adoración al Padre. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros restauramos nuestra relación con nuestro Padre Celestial, cuando nos reconciliamos con Él, cosas pasan en nuestra vida. Tremendas cosas pasan en nuestro corazón. Cuando quitamos al Padre terrenal, ¿qué significa? ¿No lo voy a honrar? No, la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, y hay promesa. Pero cuando ya eso que era lo que sabemos que a Dios ya no le agrada, lo cortamos, lo quitamos a través del Espíritu Santo que nos enseña, ahí empiezan a pasar otras cosas en nuestras vidas. Empieza a venir un orden. Pero cuando se levanta el verdadero orden, viene Satanás para empezar a molestar. Dios gobierna y Dios está en control. Pero eso es algo que va a pasar, si no es que ya te está pasando. Ahí se va a levantar Sennacherib, que va a querer empezar a atormentarte a través de pensamientos para que vuelvas a hacer lo que hacías antes, hacia atrás. ¿Para qué vas hacia adelante? Hacia atrás es más cómodo. Total, es lo peor, el conocido, cómodo. ¿Para qué vas a avanzar más? Ahí se levanta Sennacherib. ¿Y saben qué palabra a través de los pensamientos podemos reconocer en Sennacherib? El desánimo. Pone ahí, desánimo. Y ahora lo vamos a ver, porque en la palabra de Dios está plasmado en esta historia. Y dice ahí en la palabra, vamos ahí a 2 de Crónicas 32. Sennacherib, rey de los asirios, invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Hay una cosa que Ezequías hizo una vez más. Dice que él acciona en confianza. Ve que se levanta Sennacherib, no empieza a entrar temor en él, hay un espíritu de valor, enfrenta la situación y empieza a pensar. Como nos enseñaba esta mañana Marcela, me detengo, observo la situación
Y hay una sabiduría que viene de parte de Dios para llevar esos pensamientos a la acción. Dice que Él, con el ánimo resuelto, edifica los muros caídos, pero también hace espadas y escudos. Fíjense versículo 4. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? 5. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías. ¿Con qué ánimo? Resuelto. No con un espíritu apocado, con ánimo resuelto. E hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y fíjense, y acá quiero que se fijen en lo que hace una persona que realmente pone su confianza en Dios. Versículo 6. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló. ¿A dónde habló? ¿A dónde les habló? A su corazón. Ezequías era tan sensible que empezó a decir: este pueblo va a empezar a tener desánimo. Este pueblo va a empezar a ver la invasión. Este pueblo va a empezar a retroceder. Este pueblo va a empezar a ver la enfermedad. Este pueblo va a empezar a ver la escasez. Este pueblo va a empezar a ver y a escuchar las malas noticias. Entonces Ezequías se levanta y dice al corazón del pueblo, versículo 7, esforzaos y animaos. No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Gloria a Dios. ¿Saben lo que hizo Ezequías? Les abrió los ojos. Inspirado por el Espíritu Santo, impartió fe. ¿Saben? Cuando uno está al lado de una persona llena de fe, es tremendo lo que el Señor puede hacer con uno. Porque cuando uno está en momentos de circunstancias tan tremendas, se levantan los Senaquerib, pero Dios pone Ezequías en nuestras vidas. Amén. Él le dice: esforzaos y animaos. Y subrayen ahí: no teman. No teman. Porque ¿sabe lo que hace el diablo? El diablo viene a traer temor en tu corazón. Él venía a traer temor. Pero el rey Ezequías tuvo que abrir su boca y hablar palabras que les dieran al pueblo confianza y valor. Y allí, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te digo, quizás hay situaciones donde vos estás pensando que estás perdiendo el control, que las cosas están saliendo de las manos. ¿Cuántas cosas hemos vivenciado en estas semanas, mis amados? Las mujeres están atentas al WhatsApp del grupo de mujeres. Situaciones tremendas que estamos viviendo, mis amados. Yo prácticamente no tengo voz. Estuve orando desde las 4:30, 5 de la mañana, clamando al Señor, porque mi corazón no puede resistir todo lo que está pasando. Y por guardar la identidad y preservar algunas cosas, no las voy a decir aquí. Pero cuando el Señor puso en mi corazón esta palabra, yo decía: Señor, ¿cómo se le puede abrir los ojos a aquel que tiene los ojos cerrados ante tanta necesidad?
Solo vos. El rey Ezequías no le engañó al pueblo, no le dijo, no, miren, ¿saben qué? Tranquilos, no pasa nada. Acá está viniendo un rey, está todo bien, tranquis, vamos. No, el rey Ezequías sabía que el rey de Asiria iba a venir con una multitud. Si yo pudiera traerles una película de la época, o si vos pudieras ponerte en la época, carnalmente venía el rey de Asiria. Pero nosotros no vemos todo lo que Satanás hace alrededor de nosotros, porque tiene que verse con los ojos espirituales. Cómo viene ese principado de muerte sobre los adolescentes, instigándolos al suicidio. Cómo viene ese principado de adicciones para cobrar una y otra vez los sueldos de las familias, a destruir los hogares. Ezequías no los engañó diciéndoles que el enemigo no venía fuertemente. Él les dice, el rey de Asiria viene con una multitud, pero les dirige la mirada al Dios Altísimo. Él dice, acá no miren, miren allá. Porque él había desarrollado una relación con este Dios viviente. Era necesario decirles, no temáis, no tengan miedo, porque Él vendrá con brazo de carne. Pero con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Gloria a Dios. Si acá hubiera una madre desesperada que tenga a su hijo entre la vida y la muerte. Amados, que el Señor les toque su corazón en esta mañana. Él le decía, no había razón para desesperarse ni desalentarse porque Dios los ayudaría. Él pelearía la batalla. No teman, no teman. Y esta palabra me acuerda a nuestro Señor Jesús cuando venían situaciones de angustia, cuando venían circunstancias donde los discípulos pensaban que iban a morir en medio de una tormenta. Él se levantaba con esa voz preciosa y le decía, no teman, no teman, no teman, soy yo. Satanás lo que va a hacer es meterte el temor por cualquier lugar. Por donde haya oportunidad, Satanás va a meter miedo en tu corazón. Y ese miedo es un arma poderosa, porque el diablo sabe que si una persona cree lo que él le dice, queda inhabilitada, inoperante, inmovilizada, paralizada. Y no pasó nada, pero le creyó al enemigo. Por eso en esta mañana la palabra de Dios nos anima a creer en nuestro Dios y en su palabra. Eso es lo que en esta mañana en el corazón tiene que estar por encima de todo. El Señor nuestro Dios reina y su palabra es vida, es espíritu y es verdad. Amén. Bien, ahora, ¿cómo hacía Ezequías para transmitirle a un pueblo que estaba viendo que venían los asirios, cuando en realidad dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? ¿Cómo convences a alguien que no está viendo nada? Y está viendo que viene el enemigo. ¿De dónde viene esa fe? ¿De dónde viene la fe? ¿Cómo está tu fe, amado? Que cuando vienen las circunstancias, ¿a dónde corres?
al médico corriendo desesperado, o te plantás, te arrodillás. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, esta semana fue tremenda de muchas cosas que hemos sido probados en la oración. Y ahí es donde vemos que lo primero que hace Ezequías es confiar en Dios. Pero también en estos pasajes nos empieza a mostrar que cuando el enemigo quiere venir a atormentar, viene con palabras fuertes. Y fíjense lo que dice en el versículo 11. Así ha dicho Sennacherib del 10, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿Acaso ese hombre que te está hablando palabra te va a hacer algo, te va a ayudar? Viene el diablo. ¿Acaso vos no sos el que pecaste la semana pasada? ¿Acaso vos no sos esa? ¿Y vos qué te pensás? ¿Que todo lo que te está pasando no es porque pecaste? Sí. ¿Acaso Dios te va a ayudar en esta circunstancia, aunque clames a Él, aunque le pidas a Él, te va a ayudar? El diablo va a atacar al que proclama la palabra de Dios para que no creas en el Dios de la palabra. Ezequías quita los falsos dioses, elimina la idolatría y levanta la adoración al Dios viviente. Y Satanás le dijo: ¿así que vos estás levantando un altar al Dios viviente? ¿No vas a seguir a tu padre? Entonces ahora sí te vas a encontrar conmigo. Ahora sí voy a venir. Porque vos estás entorpeciendo lo que yo quiero hacer en esta generación. Así que vos estás levantando y clamando vos en oración. ¿Y vos quién sos? ¿Acaso Dios te va a oír a vos? ¿Acaso vos no peleaste con tu hijo esta mañana? Vos peleaste con tu hijo esta mañana. ¿A quién le ha pasado eso? Que cuando va a orar el enemigo viene con palabra. ¿Acaso vos? ¿Acaso vos? El diablo no va a permitir que tú adores al Dios viviente, que tú levantes un altar para Cristo en tu corazón. Él va a dejar que vengas a la iglesia, no hay problema, pero cuando empieces a hacer acción de fe, ahí va a empezar a hacer. Está escrito, mis amados. Es parte de nuestra vida cristiana. A Él no le importa que tú adores obviamente a los ídolos, porque detrás de eso están los demonios. Pero cuando empiezas a adorar al Dios viviente, cuando Pablo se acercaba y de repente veían que echaban fuera demonios, en el nombre del Dios de Pablo, en el nombre de ese que conoce a aquel, yo te echo. A Pablo lo conozco. Obviamente a Jesús también. ¿Y vos quién sos? No te conozco. Porque empieza a haber un conocimiento espiritual. Amados, en esta mañana volvemos a Segunda de Reyes. Vamos de atrás para adelante. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Cuando lo tengan me dicen amén. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas.
los hijos están a punto de nacer y la que dio a luz ya no tiene fuerzas. Isaías, no estaba negando la situación Ezequías. Señor, esto es muy fuerte, pero corro al lugar de la intercesión. Corro al lugar donde viene la palabra. Corro al lugar donde yo ahí sé que voy a empezar a recibir respuesta del cielo. Porque la que acaba de parir no tiene fuerzas y se puede perder la mamá y se puede perder el hijo. Sabía que este era un tiempo más necesario de buscar a Dios como nunca antes. Amado, en esta mañana que salgas con el entendimiento. Tal vez vos hoy no estás pariendo y estás sin fuerzas, pero lo vas a estar en algún momento. O vas a tener al lado a alguien que va a estar pariendo y no va a tener fuerzas. Y es necesario que te levantes con una voz de confianza para pedir e interceder por aquella que no tiene fuerzas, para que no se pierda la madre y no se pierda el hijo. El que tiene oídos para oír, que oiga en esta mañana. El rey buscó la palabra del Señor dada por medio del profeta Isaías. Y cuando en el versículo 20 de acá, de Segunda de Reyes 19, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Wow. Nuestro Dios escucha el clamor. Y dice en el versículo 21, ahí en Segunda de Crónicas, no lo busques, 21 dice: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por lo tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. La oración de este rey fue elevada a Dios en un tiempo difícil de Jerusalén. Para Dios nada es imposible, amén. Pero ¿saben una cosa? La palabra de Jesús, en la palabra en Mateo dice: y cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? ¿Hallará fe en la tierra? Cuando Él vuelva, porque Él va a volver y lo estamos esperando, amén. Así como yo espero a mi esposo hoy, yo estoy preparándome para cuando Él vuelva, porque lo extraño, porque lo espero, porque es importante para mí. Me voy a preparar. ¿Cuánto más nosotros esperando a nuestro esposo que va a venir a regresar a buscarnos? Pero Él dice: cuando yo vuelva, hallaré fe en la tierra. Para Dios no era imposible quebrar a todo un imperio, cortar de raíz al rey de Asiria. No era imposible. Pero ¿saben una cosa? Tu corazón, ¿cómo está en tu confianza con Dios? La fe es creer, pero la confianza es saber. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Estás confiando en qué en este tiempo? ¿En tus fuerzas? ¿En tu trabajo? ¿En tu inteligencia? ¿En tu experiencia? ¿En los bienes materiales? ¿En tus conocimientos bíblicos? Yo voy a pedir a los músicos que puedan pasar en esta mañana.
Yo no sé dónde vos te encontrás hoy. Cada uno sabe en dónde está y en qué lugar se encuentra. Cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y ahí Satanás le empezó a hablar. Hay algo que es importante en Ezequías. Ezequías le dijo al pueblo, cuando Sennacherib te empiece a hablar, calla, calla, no hables con el diablo. Porque es mentiroso Satanás. Satanás es mentiroso. Yo no sé cuál es tu situación hoy. Pero cuando el Espíritu Santo lo lleva a nuestro Señor Jesucristo al desierto, y ahí le empieza a hablar, era un tiempo donde el Señor le contestaba, escrito está, escrito está, escrito está. Él, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios viviente, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Él le contestaba a Satanás, escrito está. El diablo argumentaba también, pero en la palabra dice, y ahí es donde vemos que la única forma de poder soportar esas tormentas, esos pensamientos, es cuando nuestra relación en Cristo está fundamentada, permanecemos en Él y Él en nosotros. Es conocer a una persona. Él es la persona con la cual vos te tenés que relacionar. Él es una persona santa. Él es tu Salvador. Él es el que peleó y Él es el que venció a la muerte. Él es el todo, dice en todos. Él es la plenitud. Él lo llena todo. Él es la sabiduría. Cuando yo tengo a Jesús, tengo todo. Es así, es así. Y uno podría decir, pero ¿cómo? Sí, porque si tengo a Jesús, tengo todo. Si es una persona la que habita conmigo, si es una persona de la cual yo me relaciono y crece mi confianza en Él. Cada vez que Él me diga, quiero que vayas allá, Andrea. Señor, pero no me gusta, pero vos me conoces, vos me hiciste, conoces mis miedos, conoces mis limitaciones. Pero yo te estoy diciendo que vayas allá. Y saben una cosa, cuando el Señor te envía, te comisiona, te direcciona, Él conoce lo más profundo de tu corazón. Pero ahí es donde yo me vinculo con una persona y ahí es donde yo demuestro mi confianza en Él. Sí, Señor, en tu palabra, por vos yo iré, porque vos estás conmigo y vos no me vas a dejar ni me vas a desamparar. Porque si vos me decís que yo vaya, entonces yo iré. Pero si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ninguna parte. Pero mi confianza está en la persona de quien es Él. Ezequías tenía una confianza en Dios. Aún no tenía la gracia que tenemos nosotros de tener a Jesús viviendo en nosotros. ¡Wow! Pero cuando Satanás quiere venir como león rugiente buscando devorarte, allí empiezan esos pensamientos en tu mente. Cuando tu fidelidad se empieza a mostrar, cuando caminas en los caminos del Señor y Él te va mostrando, vamos a ir un poco más allá, vamos a ir hacia este lugar. Quita esto, saca esto, mueve aquello,
Te quiero aquí. Aun cuando yo no vea nada, yo confío en Él y confío en su palabra y en sus promesas. Y eso va haciendo que mi fe vaya creciendo, porque la fe es esa convicción, es esa certeza. Yo no voy a ver, pero yo creo en que Dios lo va a hacer. Amén. Cierra tus ojos. Voy a pedir que apaguen la luz, los hermanos. Quizás Ezequías pasó por experiencias dolorosas, pero una cosa entendió, que las negociaciones con el enemigo siempre van a ser un fracaso. Cuando puedas volver a tu casa y puedas sentarte a leer esta palabra, vas a encontrar perlas preciosas y también vas a conocer la historia un poco más de este varón. Hubo momentos donde Ezequías tuvo orgullo en su corazón cuando empezaron a irle las cosas muy bien. Dios lo bendijo de una manera sorprendente. Luego pasó por una enfermedad y ahí es donde el Señor le dice: ordena tu casa porque te vas. Y ahí es donde Ezequías otra vez, orando, el Señor le extiende su vida un poco más. Es un rey que cometió también errores, pero dice la palabra de Dios que no hubo otro rey como él en todo Judá, porque él puso su confianza en Dios. ¿Dónde está tu confianza, amado, en esta mañana? ¿Dónde está tu confianza cuando viene el enemigo? Cuando el enemigo arrecia y viene con pensamientos de muerte. Cuando el enemigo viene con pensamientos de escasez. Cuando el enemigo viene a acusarte de cosas que has hecho, de cosas que no hiciste o de lo que hiciste mal. A decir que lo que te está pasando es un castigo y probablemente Dios no te va a escuchar. ¿En dónde estás poniendo tu esperanza? En esta mañana el Espíritu Santo te anima y te dice: no temas, no temas, no temas, no temas. Él es el quien pelea la batalla, Él es el que va adelante. Él es tu Padre. En Él pon tu confianza. Y quizás desde pequeñito la confianza fue algo que no tenía valor. Desde pequeñito quizás te prometieron cosas que nunca te cumplieron. Pero en esta mañana tu Padre eterno, si has depositado tu confianza en Él, porque dice la palabra, hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una vida que se llama Jesús. Él pagó el precio. Él anuló los decretos que nos eran contrarios en la cruz, los quitó, los expuso. Y le sacó el imperio de la muerte al que tenía el gobierno de la muerte, Satanás, el diablo. Y hoy Él está vencido porque la sangre de Cristo ha sido derramada para perdón de nuestros pecados. Él es una persona. Y así como aprendimos, Él dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Ayudador. El Espíritu Santo está en esta mañana en este lugar. Está en esta mañana en tu corazón. Si tú eres su hijo, Él da testimonio de eso. Escucha al Espíritu Santo en esta mañana. Yo voy a quedarme en silencio. Vamos a escuchar la alabanza y que el Espíritu Santo, Él, Espíritu, Él te hable en esta mañana. Confiamos en ti, confiamos en ti. Tus ojos
soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí, y llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar, y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar, que lleva tu vida más allá. y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan El que Señor en yo esta mañana está llevándote no hay nada que a confiar pueda